En un pozo oscuro lleno de serpientes no murió solo un hombre. Murió el equilibrio de toda Inglaterra. El rey Aela creyó que al ejecutar a Ragnar Lodbrok había eliminado al mayor enemigo del norte, pero porque esa muerte desató la invasión más devastadora de la historia medieval británica. ¿Por qué sus hijos no buscaron una venganza rápida, sino la destrucción total de reinos enteros? Y mientras la sangre aún no se había secado en Northumbria, ¿qué otra transformación silenciosa estaba gestándose en Europa, sin que nadie lo advirtiera? Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de violencia y conquista, sino del nacimiento de un nuevo orden que cambiaría Inglaterra para siempre. Cientos de serpientes venenosas se retorcían en el fondo húmedo de un pozo oscuro en Northumbria, cuando el cuerpo envejecido de Ragnar Lodbrok fue arrojado sin honor alguno. El rey Aela observaba desde lo alto, convencido de haber puesto fin al mayor terror que jamás había llegado a las costas inglesas. Para él, aquel anciano vikingo no era más que una bestia pagana derrotada, un símbolo que debía morir para restaurar el orden. Pero Aela no entendía a quién estaba ejecutando realmente. Ragnar no gritó, no suplicó. Mientras el veneno recorría sus venas y la carne era desgarrada por los colmillos, soltó una carcajada grave que heló la sangre de los nobles sajones presentes. Sus últimas palabras no fueron una petición ni una maldición vacía, sino una advertencia precisa y calculada. Dijo que los cerditos gruñirían cuando supieran lo que había sufrido el viejo jabalí. A ella ordenó que lo callaran de inmediato, sin comprender que aquellas palabras no eran metáforas, sino una sentencia de muerte para su propio reino. El rey sajón creyó haber cortado la cabeza de la hidra. Pensó que, sin Ragnar, los vikingos se dividirían, lucharían entre ellos por la herencia y se debilitarían. Sus consejeros reforzaron esa ilusión, asegurándole que los hijos del vikingo jamás se pondrían de acuerdo. Fue la subestimación más costosa que un monarca cometería en la historia de las Islas Británicas. La noticia de la muerte de Ragnar cruzó el Mar del Norte más rápido que cualquier flota. Llegó a Kattegat y a los oídos de sus hijos sin adornos ni exageraciones. No hubo llanto ni gritos de rabia, solo un silencio denso y frío. Ivar el deshuesado escuchó cada detalle con el rostro inmóvil, comprendiendo de inmediato que la era de los saqueos rápidos había terminado. Bjorn, puño de hierro, apretó los dientes mirando al horizonte occidental. Uve y Hvitserk afilaron sus espadas durante toda la noche sin pronunciar palabra. No se trataba de vengar a un padre como harían otros hombres. Para ellos, la muerte de Ragnar era una declaración de guerra total. Inglaterra no había matado a un hombre, había desafiado a un linaje entero. Y la respuesta que se estaba gestando no sería rápida ni misericordiosa. Sería lenta, metódica, y destinada a desmantelar por completo el mundo que Aela creía seguro. Los hijos de Ragnar no enviaron mensajeros para un saqueo de verano, ni convocaron a los clanes en busca de oro fácil. Lo que comenzó a gestarse tras la muerte de su padre fue algo radicalmente distinto a todo lo que Inglaterra había conocido hasta entonces. Ivar comprendió antes que nadie que una venganza rápida solo perpetuaría el ciclo de represalias. Si querían una respuesta definitiva, debían cambiar la naturaleza misma de la guerra. No irían a golpear y retirarse, irían a quedarse. Desde Dinamarca, Noruega y Suecia partieron emisarios con un mensaje claro y aterrador. Cada hombre capaz de sostener un escudo debía presentarse, no para una expedición temporal, sino para una invasión permanente destinada a quebrar reinos. En los fiordos comenzaron a reunirse cientos de drácars, formando una flota tan extensa que oscurecía el horizonte. Era una armada disciplinada, organizada y consciente de su objetivo único: la sangre del rey Aela. A finales del año 865, las velas aparecieron frente a las costas de East Anglia. Los vigías quedaron paralizados al ver la magnitud de la flota. No se trataba de una docena de barcos, sino de una marea de madera y acero, que anunciaba algo irreversible. El desembarco no fue caótico ni impulsivo.
Los vikingos establecieron un campamento fortificado con precisión militar, sorprendiendo a los locales acostumbrados a incursiones desordenadas. Ivar el Deshuesado fue transportado en hombros, dirigiendo cada movimiento con una mente fría y calculadora. No ordenó ataques inmediatos ni incendió aldeas sin propósito. Esperó, observó, analizó. El rey de East Anglia, aterrorizado ante la presencia de aquel ejército, ofreció caballos a cambio de paz. Ivar aceptó sin dudarlo. Necesitaba movilidad, no sangre innecesaria. La guerra que planeaba requería paciencia. Durante el invierno, el gran ejército pagano entrenó, reforzó sus filas con mercenarios y estudió el terreno. Cuando llegó la primavera, se puso en marcha hacia el norte como una fuerza imparable. Cruzaron ríos y bosques avanzando directamente hacia el corazón de Northumbria. El objetivo era York, la joya del norte y refugio del rey Aela. La ciudad cayó el 1 de noviembre, durante la festividad de Todos los Santos. Los defensores se encontraban en la iglesia cuando las puertas cedieron ante los arietes vikingos. La toma fue rápida y brutal, asegurando el control total de la ciudad en cuestión de horas. Aela, confiado en su experiencia previa contra incursores, reunió un ejército para recuperar York. Creía que podía derrotarlos en campo abierto. No entendía que se enfrentaba a una estrategia diseñada para destruir su mente antes que su cuerpo. La batalla fue un caos de escudos rotos y gritos bajo el cielo gris. Los sajones cargaron con valentía, pero cayeron en las trampas preparadas por los hijos de Ragnar. La línea defensiva se quebró y el pánico se apoderó de las tropas de Aela. Cuando intentó huir, ya era demasiado tarde. Había órdenes claras. El rey debía ser capturado vivo. Aela fue arrastrado entre barro y sangre hasta la presencia de Ivar, que lo observó con una curiosidad casi científica. El rey sajón exigió dignidad, sin saber que su destino ya estaba sellado. La venganza de Ragnar no sería un asesinato apresurado. Sería un mensaje grabado a fuego en la memoria de toda Inglaterra. La captura del rey Aela no puso fin a la violencia. Al contrario, marcó el comienzo de una fase mucho más oscura y calculada. York, ahora en manos vikingas, se convirtió en el símbolo del colapso de Northumbria. Los hijos de Ragnar no se apresuraron. Sabían que el miedo debía madurar. Mientras los sajones supervivientes huían o se escondían, el gran ejército consolidó su control con una disciplina que desmentía la imagen de bárbaros impulsivos. Aela fue mantenido con vida a propósito, no por compasión, sino porque su sufrimiento debía ser visto y recordado. Los vikingos comprendían el poder de los símbolos y de los relatos. Un rey derrotado en batalla podía convertirse en mártir. Un rey humillado y sometido se transformaba en advertencia. Ivar se aseguró de que el mensaje fuera inequívoco. En los días siguientes, los restos del ejército sajón intentaron reorganizarse, pero la moral estaba rota. York, la ciudad que creían inexpugnable, había caído en cuestión de horas. La nobleza local, dividida y aterrorizada, fue incapaz de ofrecer resistencia coordinada. Northumbria dejó de existir como reino independiente, sin una gran batalla final. Se desmoronó desde dentro. Los hijos de Ragnar impusieron un gobierno títere bajo su supervisión directa. No buscaban administrar justicia ni integrarse. Querían control absoluto. Cada decisión reforzaba la sensación de que un nuevo poder había llegado para quedarse. Las rutas comerciales quedaron bajo dominio vikingo y los tributos comenzaron a fluir hacia los campamentos paganos. Mientras tanto, la figura de Aela era exhibida como trofeo viviente. El rey sajón, que había sonreído al ver morir a Ragnar, ahora comprendía la magnitud de su error. Exigía trato digno, apelaba a su linaje y a las leyes divinas, pero sus palabras caían en el vacío. Para los hijos de Ragnar, la dignidad había muerto en el pozo de serpientes. La noticia de la caída de Northumbria se propagó rápidamente hacia el sur. En Mercia y East Anglia,
Los reyes comprendieron que aquello no era una incursión más. Era una invasión planificada, sostenida y despiadada. El miedo comenzó a hacer más daño que las propias espadas. Algunos optaron por negociar, otros por preparar defensas que nunca serían suficientes. En York, el gran ejército pagano se reagrupó. Las hogueras ardían noche tras noche, mientras se afinaban armas y se trazaban nuevos planes. La venganza aún no estaba completa. El rey Aella seguía respirando, y mientras lo hiciera, la deuda de sangre no estaría saldada. Ivar observaba el campamento con la certeza de que el momento decisivo se acercaba. La ejecución que estaba por venir no sería solo un castigo personal, sería un ritual destinado a marcar el inicio de una nueva era. Inglaterra había sido advertida, ahora debía aprender. La noche cayó sobre el campamento vikingo con un silencio antinatural. Las antorchas fueron encendidas una a una mientras los guerreros se reunían sin pronunciar palabra. Aella fue conducido al centro, consciente y humillado, obligado a comprender que su destino no sería rápido. Los hijos de Ragnar no buscaban saciar un impulso de crueldad, sino cerrar una deuda que, para ellos, era sagrada. La venganza debía ser completa y visible. Ivar se acercó sin levantar la voz. No hubo discursos ni gritos, solo una explicación breve, casi clínica, de lo que iba a ocurrir. Aella intentó apelar a su rango, a su fe, incluso a la misericordia. Ninguna de esas palabras tenía valor en aquel círculo. Para los vikingos, el rey sajón no era un hombre, era el símbolo del acto que había desatado la guerra total. El ritual comenzó con el corte a lo largo de la espalda. El grito de Aella atravesó la noche, pero nadie apartó la mirada. Las costillas fueron separadas una a una con una precisión terrible, transformando el cuerpo del rey en un mensaje imposible de ignorar. Cuando los pulmones fueron extraídos y extendidos, la imagen quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la presenciaron. El águila de sangre no era un castigo improvisado, era una declaración. Con la muerte de Aella, la venganza personal quedó saldada, pero el efecto fue inmediato y profundo. El mensaje se propagó como el fuego. Ningún rey inglés podía ignorar lo que había ocurrido en Northumbria. El miedo se convirtió en una herramienta más poderosa que cualquier ejército. La idea de enfrentarse a los hijos de Ragnar dejó de ser una cuestión de honor y pasó a ser una sentencia de destrucción segura. Los vikingos no celebraron con excesos. La ejecución marcaba un punto de inflexión, no un final. Inmediatamente después, se nombró un rey títere para gobernar Northumbria bajo supervisión directa. La región quedó sometida, no conquistada para ser abandonada, sino integrada como base permanente de operaciones. Inglaterra empezaba a ser dividida pieza por pieza. Desde York, el gran ejército pagano dirigió su mirada hacia el sur. Mercia se convirtió en el siguiente objetivo. El temor precedía a las tropas, y muchas ciudades comenzaron a debatirse entre resistir o comprar una paz frágil con plata. El Danegeld apareció como solución desesperada, una forma de retrasar lo inevitable. La muerte de Aella no trajo alivio a Inglaterra. Al contrario, confirmó que los vikingos no habían venido solo a vengar a Ragnar, sino a redibujar el mapa político de las islas. El águila de sangre no fue el final de la historia. Fue el anuncio de que la era de los reinos seguros había terminado para siempre. Tras la muerte de Aella, el gran ejército pagano no se dispersó ni regresó al norte con botín. Hizo exactamente lo contrario. Se reorganizó y avanzó hacia el sur con una determinación que dejó claro que la venganza ya se había transformado en conquista. Mercia, el reino que hasta entonces había servido de amortiguador entre Northumbria y Wessex, se convirtió en el siguiente escenario del colapso. La ciudad de Nottingham cayó y fue convertida en cuartel de invierno. Desde allí, los vikingos demostraron que entendían tanto la guerra como la política. No se precipitaron a una batalla decisiva. Fortificaron posiciones, controlaron rutas y esperaron.
El rey Burgred de Mercia pidió ayuda a Wessex, pero incluso unidos, los sajones no lograron expulsar a los invasores. Los muros resistieron y el enfrentamiento directo se estancó. Ante la imposibilidad de una victoria militar, Burgred cometió un error que marcaría el futuro de Inglaterra. Ofreció plata para comprar la retirada. El Danegeld funcionó, pero solo por un tiempo. Los vikingos aceptaron el tributo con facilidad, no como signo de derrota, sino como confirmación de su poder. Regresaron a York para reabastecerse y planear el siguiente movimiento con total impunidad. La paz comprada con oro resultó ser frágil y costosa. Un año después, el ejército volvió a marchar, esta vez hacia East Anglia. El rey Edmund decidió resistir. Se negó a ceder su territorio y rechazó cualquier pacto que implicara someterse o renunciar a su fe. La batalla fue breve y brutal. Edmund fue capturado y llevado ante los líderes vikingos, quienes le ofrecieron la vida a cambio de convertirse en vasallo y abandonar el cristianismo. La negativa del rey selló su destino. Fue atado a un árbol y ejecutado de manera deliberadamente prolongada, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y martirio, pero también en la prueba de que oponerse a los vikingos significaba desaparecer. Con East Anglia sometida y Mercia debilitada hasta el punto de la irrelevancia, solo quedaba un gran reino independiente en Inglaterra, Wessex. El liderazgo del gran ejército pasó a manos de nuevos reyes y caudillos, mientras Ivar desaparecía de los registros ingleses para llevar su guerra a Irlanda. Lejos de debilitarse, la invasión se reforzó con la llegada de contingentes frescos desde Escandinavia. Miles de guerreros se unieron a una fuerza que ya parecía imparable. Wessex estaba gobernado por el rey Ethelred y su joven hermano Alfredo. Ambos comprendían que si su reino caía, la cultura anglosajona desaparecería. Los vikingos cruzaron el Támesis y establecieron su base en Reading, lanzando incursiones constantes que agotaban a los defensores. El primer enfrentamiento terminó en derrota sajona, sacudiendo la moral de un ejército que comenzaba a creer que se enfrentaba a enemigos invencibles. Pocos días después, ambos bandos se encontraron en Ashdown. Los vikingos ocupaban la cima de la colina, obligando a los sajones a atacar cuesta arriba. Ethelred retrasó el combate permaneciendo en oración, mientras sus hombres eran presionados. Fue entonces cuando Alfredo, aún príncipe, tomó una decisión crucial. Sin esperar órdenes, asumió el mando y lanzó el ataque. La carga fue feroz. Por primera vez, los vikingos encontraron una resistencia que igualaba su ferocidad. Ashdown no fue una victoria definitiva, pero demostró que podían ser derrotados. Sin embargo, el alivio duró poco. Llegaron más refuerzos paganos y los enfrentamientos posteriores desgastaron a Wessex. Ethelred murió poco después, dejando el trono a un Alfredo joven, enfermo y sin experiencia. Su primer combate como rey terminó en una derrota aplastante. Sin ejército y con el reino en llamas, Alfredo se vio obligado a pagar tributo para ganar tiempo. La aparente paz permitió a los vikingos aplastar lo que quedaba de Mercia y asentarse como colonos. Pero un nuevo líder, Guthrum, fijó su atención en Wessex. En el invierno del año 878, rompió todas las reglas de la guerra y lanzó un ataque sorpresa en Chippenham durante una festividad sagrada. El reino colapsó en horas. Alfredo apenas logró escapar, convertido en fugitivo en su propia tierra. Alfredo huyó hacia los pantanos de Athelney con un puñado de leales, perseguido por la certeza de que su reino había caído. Allí, rodeado de agua estancada y frío constante, tocó el punto más bajo de su vida. Ya no era un rey con ejércitos, sino un hombre enfermo escondido en una tierra inhóspita, cazado como un animal. Para muchos sajones, la causa estaba perdida. Para Alfredo, era el comienzo de una guerra distinta. Desde ese refugio miserable, organizó una resistencia silenciosa. Pequeños golpes, emboscadas precisas, patrullas vikingas atacadas sin aviso.
No buscaba batallas abiertas, sino desgaste. Convirtió su debilidad en ventaja y el terreno en aliado. La imagen del rey derrotado se transformó lentamente en la de un espectro imposible de capturar. El miedo empezó a cambiar de bando. La situación se agravó cuando Uva, uno de los hijos de Ragnar, desembarcó en la costa occidental con refuerzos. La amenaza era doble. Guthrum avanzaba desde el este mientras Uva cerraba el cerco por el oeste. Un conde local llamado Odda se refugió en una antigua fortaleza, resistiendo sin agua ni provisiones. Los vikingos esperaban una rendición inevitable. En su lugar, los sajones lanzaron un ataque al amanecer que terminó con la muerte de Uva y la captura del estandarte del cuervo. Aquella victoria inesperada devolvió la esperanza a Wessex. Alfredo entendió que había llegado el momento de salir de las sombras. Envió mensajeros a los condados con una orden clara. Cada hombre capaz debía reunirse. Cuando apareció en la piedra de reunión, miles de guerreros emergieron de bosques y valles. No eran soldados profesionales, sino granjeros que habían perdido todo. Pero tenían algo que los vikingos subestimaron: la determinación de no desaparecer. El ejército marchó con rapidez hacia Edington, buscando forzar una batalla decisiva antes de que Guthrum pudiera reagruparse. El choque fue brutal. No hubo maniobras elaboradas ni engaños. Fue una lucha directa entre dos mundos que no podían coexistir. Durante horas, los muros de escudo se empujaron bajo el sol de primavera. Alfredo luchó en primera línea, inspirando a hombres agotados a resistir contra guerreros experimentados. Finalmente, la disciplina vikinga cedió. Guthrum ordenó la retirada hacia su fortaleza, pero los sajones los persiguieron y los encerraron sin suministros. El asedio duró semanas. El hambre hizo lo que las espadas no pudieron. Guthrum pidió rendición. Alfredo, lejos de ejecutar al enemigo, tomó una decisión que cambiaría el futuro de Inglaterra. Aceptó la conversión de Guthrum al cristianismo como condición de paz. El bautismo no fue solo un acto religioso, sino una estrategia política. Integrar al enemigo era más efectivo que destruirlo. Inglaterra quedó dividida. Al norte y al este, el Danelaw. Al sur y oeste, Wessex. Por primera vez desde la invasión, existía una frontera clara. Alfredo utilizó la paz para transformar su reino. Construyó una red de fortalezas que impediría futuras sorpresas. Reformó el ejército y la administración. No había ganado solo una guerra. Había aprendido cómo sobrevivir a ella, pero mientras Inglaterra se estabilizaba, la marea vikinga no se detenía. Simplemente buscaba nuevas tierras que conquistar. Mientras Inglaterra comenzaba a reconstruirse bajo el nuevo orden impuesto por Alfredo, los guerreros del norte dirigieron su mirada hacia el continente. El Imperio Franco, debilitado por disputas internas y herederos incapaces, ofrecía un escenario ideal. Ya no se trataba de incursiones rápidas por ríos y costas. Lo que estaba por comenzar era una presión constante destinada a quebrar uno de los pilares políticos de Europa occidental. En el año 885, una flota inmensa entró por la desembocadura del Sena. No eran decenas de barcos, sino cientos, transportando a miles de guerreros decididos a tomar París. La ciudad, aún lejos de ser la metrópolis que sería siglos después, se sostenía como una isla fortificada conectada por dos puentes vitales. Si esos puentes caían, el corazón de Francia quedaría abierto al saqueo. La defensa parecía imposible. Apenas 200 hombres, liderados por el conde Odo y el obispo Goslin, se enfrentaron a una fuerza que los superaba de manera abrumadora. Los vikingos ofrecieron paso libre a cambio de no destruir la ciudad. La negativa selló meses de asedio. Se levantaron torres, arietes y catapultas. El combate se convirtió en una prueba de resistencia, donde el ingenio rivalizaba con la brutalidad. Las murallas resistieron ataques directos, fuego, enfermedades y hambre. Cuando el Sena creció y destruyó uno de los puentes, varios defensores quedaron aislados. Se negaron a rendirse y lucharon hasta el final. La ciudad sobrevivió,
Pero el imperio no reaccionó con la firmeza esperada. El emperador Carlos el Gordo llegó finalmente con un gran ejército, solo para negociar y pagar plata a los invasores. La humillación fue total. La autoridad carolingia quedó irreversiblemente dañada. De ese caos emergió una figura destinada a cambiar la historia. Rollo, un líder vikingo de tamaño imponente y ambición clara, comprendió que el saqueo era limitado, pero la tierra era permanente. En lugar de destruir, buscó negociar. Asedió ciudades no para arrasarlas, sino para forzar acuerdos. El rey franco Carlos el Simple optó por una solución desesperada. En el año 911, ofreció tierras a Rollo a cambio de protección y conversión al cristianismo. Así nació Normandía. Los antiguos vikingos se transformaron en señores feudales. Adoptaron la lengua, las costumbres y la administración francas, pero conservaron su ferocidad. De esa mezcla surgió una nueva élite militar, más organizada y ambiciosa que cualquier fuerza anterior. Los normandos no eran simples herederos de los vikingos. Eran su evolución. Con el paso de las generaciones, Normandía se consolidó como una potencia. Sus guerreros dominaron la caballería pesada y la guerra de asedio. Miraban con ambición hacia el otro lado del canal, donde Inglaterra entraba en una crisis sucesoria. Cuando el rey Eduardo el Confesor murió sin herederos, el equilibrio se rompió. Varios hombres reclamaron el trono, entre ellos Guillermo, duque de Normandía. Guillermo no reaccionó con impulsividad. Preparó una invasión meticulosa. Construyó una flota, obtuvo el respaldo del Papa y esperó el momento adecuado. Mientras tanto, otra amenaza surgía desde el norte. Harald Hardrada, el último gran rey vikingo, también reclamaba la corona inglesa, aliado con Tostig, hermano del rey Harold. Inglaterra se encontró atrapada entre dos frentes. Harold logró derrotar a Hardrada en Stamford Bridge, tras una marcha agotadora. La victoria fue decisiva, pero dejó a su ejército exhausto. Entonces, el viento cambió. Guillermo cruzó el canal y desembarcó sin oposición. Harold se vio obligado a marchar nuevamente, sin descanso, hacia el sur. El choque era inevitable. La colina de Hastings se convirtió en el escenario final de una transformación iniciada siglos atrás. Normandos y sajones se enfrentaron en una batalla que decidiría el futuro de Inglaterra. El muro de escudos resistió durante horas, pero las tácticas normandas, la caballería y el desgaste hicieron su efecto. La muerte de Harold marcó el fin de la resistencia. Con Hastings no solo cayó un rey, cayó una era. Los normandos, descendientes de vikingos asentados, completaron lo que Ragnar había iniciado. Ya no llegaron en barcos para saquear, llegaron a gobernar. Tras el desembarco normando, Harold comprendió que no había margen para la cautela. Su ejército estaba exhausto por la marcha forzada desde el norte. Muchos hombres habían quedado atrás y las heridas de Stamford Bridge aún sangraban. Aún así, decidió presentar batalla. Si Londres caía, todo estaría perdido. Eligió la colina de Senlac y formó su muro de escudos en la cima, confiando en la solidez de una defensa que había funcionado durante generaciones. Guillermo observó la posición con frialdad. Sabía que un ataque frontal cuesta arriba sería costoso, pero también entendía que el tiempo jugaba a su favor. Dividió su ejército en 3 cuerpos y abrió la batalla con una lluvia de flechas. Los proyectiles rebotaron en los escudos sajones sin romper la línea. La infantería avanzó y fue rechazada con violencia por los huscarles, cuyas hachas de 2 manos cortaban hombres y caballos. Por un momento, pareció que la defensa resistiría. El rumor de la muerte de Guillermo se extendió entre los normandos y el flanco izquierdo comenzó a retroceder. Harold vio la oportunidad y algunos sajones rompieron la formación para perseguirlos. Fue el error decisivo. Guillermo se mostró ante sus hombres, reafirmó su mando y ordenó una carga contra los perseguidores aislados. La maniobra se repitió varias veces durante la tarde, erosionando el muro de escudos poco a poco.
Cuando el cansancio y las bajas habían debilitado la defensa, Guillermo cambió de táctica. Ordenó a los arqueros disparar en parábola. Las flechas cayeron verticalmente sobre los sajones, alcanzando a quienes ya no podían protegerse detrás de los escudos. En medio del caos, Harold fue herido mortalmente. Con su caída, la cohesión sajona se desmoronó. La colina fue tomada y la resistencia se disolvió en la huida. La noche cubrió Hastings con silencio y cadáveres. Guillermo estableció su campamento sobre el lugar donde había caído el estandarte sajón, consciente del peso simbólico de la victoria. Sin embargo, la conquista no terminó en el campo de batalla. Inglaterra no se rindió de inmediato. Londres cerró sus puertas y el nuevo rey avanzó quemando todo a su paso para quebrar la voluntad de resistencia. En Navidad de 1066 fue coronado, en una ceremonia marcada por el miedo y el incendio, presagio de un reinado duro. Las rebeliones no tardaron en estallar, especialmente en el norte. Guillermo respondió con una brutalidad sistemática. La devastación del norte no fue una campaña militar tradicional, sino una guerra contra la subsistencia. Aldeas arrasadas, cosechas destruidas, campos inutilizados. El hambre se convirtió en arma. La región quedó despoblada durante generaciones, y el mensaje fue claro: la desobediencia sería castigada sin piedad. Con el poder asegurado, Guillermo reorganizó Inglaterra. La antigua nobleza sajona fue reemplazada por señores normandos. Se levantaron castillos para controlar el territorio, y se instauró un sistema administrativo que trataba el reino como una propiedad personal. El libro del juicio final registró cada tierra y cada animal. Nada escapaba al control del nuevo orden. Años después, el propio Guillermo pagó el precio de una vida forjada en violencia. Murió lejos de Inglaterra, de manera humillante, cerrando un ciclo que había comenzado con Ragnar siglos atrás. La era vikinga no terminó con una derrota, sino con una transformación. Los hombres del norte dejaron de llegar como saqueadores y se quedaron como gobernantes. La historia que comenzó con un anciano arrojado a un pozo de serpientes no terminó con su muerte. Al contrario, se expandió como una onda imposible de detener. Ragnar Lodbrok no conquistó Inglaterra, pero encendió una cadena de acontecimientos que transformó para siempre el destino de las islas británicas y de Europa occidental. Su ejecución no fue el final de una amenaza, fue el detonante de una era. Los hijos de Ragnar demostraron que la venganza podía ser estratégica, prolongada y devastadora. El gran ejército pagano no solo destruyó reinos, cambió la forma de hacer la guerra. Alfredo el Grande entendió que sobrevivir significaba adaptarse, integrar al enemigo y construir un nuevo orden. Gracias a esa visión, Inglaterra no desapareció, pero nunca volvió a ser la misma. En el continente, los vikingos dieron un paso más allá. Dejaron atrás los barcos largos y aprendieron a gobernar desde castillos de piedra. Normandía fue el experimento definitivo. De esa fusión nació una élite militar y política capaz de conquistar Inglaterra, no como invasores pasajeros, sino como dueños permanentes de la tierra. Guillermo no llegó a saquear, llegó a reemplazarlo todo. Tras Hastings, la antigua Inglaterra anglosajona se extinguió lentamente. Su lengua, su nobleza y sus leyes fueron sometidas por una aristocracia normanda que gobernó con hierro y administración. El poder cambió de manos, pero conservó la misma raíz violenta que había comenzado siglos antes en el norte helado. La era vikinga no terminó en una derrota gloriosa ni en una retirada humillante. Terminó con una victoria silenciosa. Los hombres del norte no fueron expulsados, se transformaron. Se mezclaron con las tierras que conquistaron y dejaron una huella que aún define la historia de Europa. Porque al final, la lección es clara y brutal. El poder nunca se hereda intacto ni se pierde del todo. Solo cambia de forma. Y cada imperio que cree haber alcanzado la estabilidad eterna suele estar ya al borde de su próxima caída.